Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a ver cómo es la operatoria con precio y volumen. Si bien es un tema que lo hacemos con el IFM, el índice de facilitación del mercado, vamos a mostrar una forma simple. Esto más que nada es una idea de Tom Williams, no de Darío Redes, con su análisis del volumen, del rango de volumen, el BSA, BSA, y en donde él muestra las barras de volúmenes con una media móvil y distintos clímax, compradores, vendedores, barras neutrales para poder ingresar a la operación y para ver qué es lo que hacen las manos fuertes del mercado, o sea, los traders institucionales, los que manejan hedge funds y los que en realidad tienen el dinero más grande manejando en el mercado, y tratar de poder ingresar con ellos a las operaciones y darnos cuenta qué es lo que está pasando en cada una de las barras. Eh, Esta información también la tenemos analizando la barra individualmente con el IFM. Así que vamos a ir mezclando un poco. Yo hice un resumen bastante sencillo porque yo creo que lo que es simple es lo que realmente es efectivo. Y después vamos a ver ejemplos en la plataforma real como a mí me gusta mostrarlos y si es posible entraremos a alguna operación. Bueno, comencemos entonces. Precio y volumen, soportes y resistencias, la combinación de ambos para predecir el movimiento del mercado. Siempre dije que para ingresar a la operación tenemos que señalar en nuestra plataforma lo que son los soportes y las resistencias importantes. Eso me lo habrán escuchado decir miles de veces en cada uno de mis webinars. Y acá esto no es la excepción. Acá se procede de la misma manera. Tenemos que marcar soportes y resistencias importantes en donde el precio haya hecho un rebote, haya hecho un swing, haya hecho una reversión en la tendencia, para así ver en esos niveles cómo se comporta el volumen. Hoy lo que vamos a ver es justamente el porcentaje en el volumen o la modificación en el porcentaje del volumen que se genera en una resistencia, en un soporte, para poder discernir si el precio va a continuar con la tendencia, si va a realizar una reversión. Y eso lo vamos a ver simplemente viendo el porcentaje de aumento o volumen en una barra en particular. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben que me preguntan. Bueno, el precio más el volumen es igual al movimiento del precio. Recuerden que el precio es lo último que se mueve. Lo primero que se mueve es la decisión de los traders, en que si un precio está muy bajo o está muy alto. Lo que luego se mueve es el volumen. Más tarde se mueve la aceleración del precio. Por último, en lo que son los indicadores se mueve el momento y después sí el precio. O sea, el precio es lo último que se mueve. Y en esta instancia lo que vamos a estudiar es justamente el volumen, que es lo que podemos ver y es en tiempo real. Por eso el IFM, que es máximo sobre mínimo, que es esa división de precio máximo sobre mínimo, nos da un coeficiente y de acuerdo a eso nosotros vamos manejándonos. Pero en este caso vamos a ir viendo solamente volumen. Veremos cómo se puede utilizar el precio y el volumen para determinar señales de compra y de venta. Si bien podemos utilizar diferentes indicadores y métodos, la relación del precio y el volumen en diferentes niveles de soportes y resistencias continúa siendo consistente. Esta metodología se creó en el siglo pasado. Lo creó en la década del 30 Richard Wyckoff, y que tiene tres afirmaciones. Él dice que se puede pronosticar el futuro comportamiento del mercado a partir del análisis en un momento previo, a ver qué pasó con ese valor en un momento anterior. También dice que los mercados reflejan los propósitos y las estrategias de quienes los dominan, o sea, en este caso serían las manos fuertes, y el mejor indicador del futuro comportamiento de los precios es la ley básica de la oferta y la demanda. O sea que esta ley es la que rige todos los cambios que puedan tener lugar en los precios. Wyckoff era un prestigioso gestor de inversiones, con numerosos e importantes clientes, y una de sus máximas era que cuando se negocia la compra o la venta de unas acciones, la gente se pregunta si no se trata en definitiva de otra cosa distinta que la aplicación del sentido común. O sea, lo único cierto es que la mayor parte de las veces se está haciendo el juego a los demás por lo que se ha visto o oído, sin importar quién lo ha hecho o dicho. Y bueno, hay seis reglas básicas
En lo que yo estuve buscando de información dicen 8, yo saqué 6 que me interesan. Los soportes y resistencias son zonas donde se produjeron anteriormente máximos y mínimos. Los precios rebotan en estos lugares y desarrollan rangos operativos. Y veremos cómo el precio y el volumen reaccionan a estos máximos y mínimos previos y por qué el precio empuja o se revierte en estos puntos. Los máximos y mínimos previos definen zonas actuales de soporte y resistencias. El máximo mínimo anterior se refiere a un swing o a una reversión. Cuando el mercado llega, ahora vamos a ver igualmente gráficos. Tenemos después tenemos otras. Esta puede ser una barra así. Aquí podría haber una resistencia. Nosotros tenemos que ver esta barra y compararla con el volumen de esta barra. Y también dónde se produce el cierre. Muchas veces vamos a ver, y vemos de hecho, los que trabajamos con esto, que por ahí hay un falso quiebre y el cierre se produce por debajo del máximo previo. Esto lo que nos está diciendo es que hay mucha, apareció la oferta en esta parte, aparecieron los vendedores. Y lo más probable que ocurra es que el precio caiga. Y como con un nuevo máximo, sí, pero lo que interesa en el análisis del precio y el volumen, del rango de precios, es el máximo, el mínimo y en dónde se realiza el cierre. Si por encima del tercio medio o por debajo del tercio medio. Siempre fíjense en los informes del Dow Jones que yo realizo, una de las bases o una de las consideraciones que hay que tener en cuenta es, fíjense en el gráfico de 15 minutos que el cierre se realiza por encima de la entrada, o sea, de la entrada en corto, de la entrada en largo, y a partir de ahí podemos empezar a ver si hacemos el trade o no. Entonces, esto siempre en mercado no lineal lo hemos tenido en cuenta, simplemente para no hacer un webinar como el de siempre, analizando el mercado con nuestra metodología, me pareció mejor aprender esta metodología que también es simple, pero como todo lo simple lleva práctica, lleva paciencia, dado que si no tenemos práctica no podemos ganar 100 o 200 o 300 o 500 dólares en una operación, cosas que se puede llegar a hacer, porque queremos hacerlo todo rápido. Entonces acá lo más importante es estudiar lo que están viendo, estudiar el sistema en sí, conocerlo bien, practicar y tener paciencia para ver en qué momento ingresamos. Ya me han escuchado también decir que no es necesario ingresar a las operaciones siempre, no es siempre necesario estar en el mercado. Podemos operar una vez al día o dos o tres de acuerdo al momento que se encuentra el mercado en ese instante, pero lo importante es operar en el momento adecuado. De esa forma vamos a ir viendo de que las operaciones van a empezar a rendir sus frutos y van a ser positivas. Entonces, el máximo mínimo anterior se refiere a un swing. Dibujamos una línea de tendencia horizontal desde el swing anterior máximo mínimo para determinar en qué precios de soporte o resistencia aparecerán en el futuro. Estos swings máximos y mínimos son puntos en los que tomo las decisiones para la colocación de órdenes de compra o de venta, o en realidad en los puntos en los que se debe tomar las decisiones. Las líneas horizontales extraídas de estos máximos y mínimos previos nos indican hasta qué soporte o resistencia puede llegar el precio. Y la línea de gráfico de una acción o índice, en la figura que vamos a ver, ilustra un swing máximo y un mínimo. Veamos. Entonces, acá tenemos una acción de precios convencional, ya hemos visto muchas veces. Acá tenemos tres swings máximos, o sea, el precio llega a un máximo, se revierte, genera un swing mínimo, hay otra reversión, esto genera un soporte. Nuevamente aquí hay un swing máximo, donde se revierte, otro swing mínimo. O sea, en estos puntos nosotros debemos estudiar, debemos ver cómo el volumen está cerrando. O sea, qué volumen se están generando en esas zonas. Y vamos a ver un par de reglas, 6,
en realidad son 3 pares de reglas, para ver qué es lo que tenemos que hacer en estos casos. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta aquí? Escriben y contestamos. Bueno, estudio del precio. Mediante el estudio de las obras de Richard Wyckoff, se han desarrollado algunas reglas utilizando la relación del precio y el volumen. Estas técnicas se han desarrollado en la década de 1930 y combinan el precio y el volumen con la previsibilidad del precio. Estas técnicas funcionan hasta el día de hoy y vamos a repasar estas reglas echando un vistazo a precios históricos para ver dónde se desarrollan las señales de compra y de venta. Hay un soft, que es el Trader Guide, en donde hay una plataforma y te va indicando con triangulitos verdes o rojos en donde está la presión alcista o la presión bajista y en donde se deberían ingresar a las operaciones, los clímax, las barras de clímax, clímax alcistas, clímax bajistas, si están neutrales, ya te dice todo. Pero obviamente hay que pagarlo. Nosotros vamos a tratar de hacer el mismo análisis a ojo, de buen cubero, y haciendo cálculos con nuestra calculadora común y corriente, para ir viendo qué porcentaje del precio, del volumen, se ha generado en ese soporte o resistencia que nosotros hemos marcado con anterioridad. Bueno, acá me pregunta si esta técnica puede ser complementaria a Elliott Wave o debe utilizarse solo independientemente para no confundirse. No, esta técnica yo la puedo utilizar solamente con el volumen y nada más, no necesito otra cosa. O la puedo utilizar, como dices tú, en complemento con mi técnica particular, con mi sistema. No hay ningún tipo de problemas. Nosotros si estamos estamos tradeando con Helio, lo que necesitamos saber es que siempre vamos a ver las fases del mercado. Vamos a adelantarnos un poquito y les voy a mostrar la fase del mercado. Esta es la 2. Bueno, el mercado tiene fases de acumulación, tiene fases de distribución y en estas fases las causas, y la causa es la distribución o la acumulación y el efecto son distintos. O sea, en un mercado en que los grandes traders o las manos fuertes acumulan, están comprando a precios cada vez más bajos. ¿Para qué? Para después vender a precios más altos. Eso tiene sentido. Entonces van comprando en distintos lugares, en este caso en distintos soportes, y esto nos está marcando un clímax vendedor. Esta es la barra de volumen, que en realidad es la barra del BSA, del indicador, que también lo tienen para MetaTrader 4. Lo que pasa es que hay que saber utilizarlo. Es la misma barra de volumen común que nos marca el verde y el rojo, pero nada más que tiene diferentes colores marcando los clímax de las barras. Entonces, cuando la gente está acumulando, cuando las manos fuertes están acumulando, lo que ellos se tienen que quitar de encima son los vendedores, o sea, tienen que hacer test, se llaman test, en donde están las trampas justamente, en donde rompen ellos algún soporte importante para ver si hay más oferta, o sea, si el precio sigue bajando. Si ven que no baja, o sea, si baja el volumen, fíjense que acá el volumen va cayendo, ellos vuelven a subir el precio, siguen comprando, hacen un segundo test para asegurarse de que no hay ningún vendedor por ahí debajo. Si baja mucho el volumen, ellos ahí ya empiezan a distribuir, tiene volúmenes bajos, ya no hay más oferta y comienzan a hacer nuevamente el ciclo. En esta parte de la distribución van distribuyendo en diferentes partes para vender a un precio más alto. Después, obviamente que en las resistencias hacen también los diferentes tests a ver si esto puede seguir subiendo o no. Entonces, hay tests que fallan, vuelven a bajar, vuelve a bajar el precio, vuelven a testear, no hay demanda, no hay compradores. Entonces ahí cuando no hay compradores en este lugar es donde nosotros tenemos que ingresar a la operación porque sabemos que el precio no va a subir porque justamente el volumen en esta parte, cuando el precio empezó a caer, es más alto que cuando está subiendo. Entonces, en una tendencia alcista, el precio, el volumen, tiene que ir subiendo en una tendencia alcista. En una tendencia bajista, el volumen tiene que ser fuerte cuando el precio baja. De esta manera, cuando tenemos señales, por ejemplo, una ruptura de un soporte con mucho volumen, quédense tranquilos que eso sigue bajando. Pero bueno, esto requiere práctica.
para poder entenderlo bien. Pero obviamente que tenemos que saber específicamente cuáles son, cuándo el mercado está acumulando o cuándo está distribuyendo. Siempre, generalmente, en las distribuciones o en esta parte de la acumulación, lo que se va buscando es si hay vendedores en estas zonas, y lo que se busca en esta parte de la distribución es si hay más compradores. Si hay compradores, esto seguirá subiendo y la gente seguirá distribuyendo más arriba. Y si no, empezará a bajar y nuevamente seguirá el ciclo de la fase del mercado. Entonces, estamos con el tema de Elliott. Acá si esto es un máximo, bueno, acá empieza la onda 1 y acá tenemos la onda 2. O sea, cuando el precio baja, en esta zona no tiene que haber mucho volumen. Es más, y esto que les quede claro porque ayuda muchísimo, si tenemos una barra bajista, que era una barra bajista la que habría por encima del tercio medio, ¿se acuerdan que nosotros las barras dividíamos en 3 tercios, primero, segundo y tercero? Bueno, si empiezan el tercio medio, por encima del tercio medio, y cierra por encima de la mitad de la barra, por ejemplo una barra bajista así, esto me indica de que en esta zona ya no hay más vendedores. Acá se acabó la oferta en esta zona y aparecieron los compradores. Entonces lo más probable es que el precio suba. Entonces, si ustedes ven en esta parte ahí donde yo marqué el círculo, ven algo así, en esta barra, bueno, la entrada la colocan acá arriba, una orden pendiente, siempre órdenes pendientes, saben que manejamos nosotros. Lo manejan ahí con el stop. El stop por ello estaría en este lugar, ¿no? Estaría acá. Si quiero arriesgar menos, lo pondría ahí, en este mínimo. Es lo que también nosotros decimos las barras divergentes alcista o bajista, donde el momento está por debajo de cero y la barra cierra por encima del tercio medio. Entonces ahí es una señal adelantada de que el precio puede subir. Puede caer también, obviamente, pero bueno, si tenemos este dibujito en mente, cuando estamos cerca de un soporte y ocurre esto, vemos una barra así, que es bajista pero cierra por encima de la mitad de la barra, es una señal de que hay poca oferta por debajo de este mínimo. Lo cierto también es real en las barras alcistas. Si vemos una barra alcista en esta zona, vamos a poner acá, vamos a ponerlo en verde. Acá vamos a poner nuestra barra. La barra alcista es que nace en el primer tercio o en el segundo. Entonces venimos acá, pero me cierra así. Una barra 21. No, perdón, una barra 12. Esto es así. ¿Sí? Bueno, acá que me está diciendo que probablemente el precio empieza a caer. ¿Por qué? Porque esta caída se debe específicamente porque apareció la oferta en esta zona. Acá aparece la demanda, acá aparece la oferta. O sea, cuando la demanda es superior a la oferta, el precio sube. Cuando la oferta es superior a la demanda, el precio baja. Entonces, estas barras, recuérdenlas, en zonas de soporte y esta en zonas de resistencia. Y si tenemos una disminución en el volumen en esta zona de resistencia con un falso quiebre, menos de un 10%, más de un 10%, si esta tenía 1000 contratos y esta tiene 900 contratos, por ejemplo, 800, y quebró y cerró así, esto cae. Entonces ahí colocamos nuestra orden pendiente y listo. Puede subir, muy difícil, porque ya se hizo un test y no quebró, y quebró con poco volumen y volvió a bajar, no quebró por encima del cierre del anterior. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Acá me pregunta una 32. Bueno, la barra esta es una 33, esta de acá. Y esta de acá es una 12, porque nace en el primer tercio y cierran en la mitad de la barra, es una 12. Si hubiese cerrado acá sería una 13. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Creo que está la explicación entendida. Bueno, acá me preguntan, un segundito, ¿de cuánto tiempo son las barras? Bueno, estos funcionan en barras diarias, semanales, mensuales, barra de 5 minutos, barra de 15, barra de 1. Funciona en todos los marcos temporales. En marcos de 15 minutos es lo ideal. También se puede hacer en marco de 5 y de 1. Hay que ver
si uno está manejándose con un gráfico de 15 minutos, qué es lo que está ocurriendo en la barra en el marco temporal de 5. Entonces vamos viendo si se está ocurriendo exactamente lo mismo, porque generalmente si acá estamos en una barra de 15, en un marco temporal de 15 y rompe con un falso quiebre con poco volumen en 15 y en 5 pasó lo mismo, lo más probable es que el precio de la vuelta. Entonces, esto sirve para cualquier marco temporal. Simplemente que hay que esperar a que el precio llegue a la zona en donde nosotros podemos hacer estos tests y estas confirmaciones. Entonces, si tenemos la paciencia para hacerlo, perfecto. La mayoría de la gente utiliza este tipo de metodología con el mini Standard & Poor's, pero sirve para cualquier para cualquier valor, ya sea el mini Standard & Poor's, el mini Nasdaq, el DAX, el euro dólar, libra yen, libra dólar, lo que ustedes quieran. Simplemente tienen que tomarse el trabajo de trazar los soportes, trazar las resistencias. Saben muy bien que las resistencias en algún momento se transforman en soportes y los soportes en resistencias, ¿no? Cuando el precio ya cruza por esos lugares. Bueno, sigamos con esto. Bueno, reglas de trading. Cuando se prueba un precio máximo o mínimo previo con una disminución mayor al 10% en el volumen y el cierre se produce nuevamente por encima del mínimo anterior o del máximo anterior, esto implica una reversión. El mercado necesita romper el anterior máximo o mínimo y a continuación cierra nuevamente en el rango operativo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es sencillo. Acá tenemos 1.100 contratos de volumen. Puede ser 1.100.000, pueden ser 11 millones, lo que sea. Cae 1.200, llega a 1.200 en esta zona, da la vuelta y acá tenemos nosotros nuestro primer test. O sea, el mercado se revirtió, anotamos. Y acá, en este lugar, tiene una disminución aproximadamente del 10% del volumen, pero el cierre se realiza por debajo, como les mostré recién con las barras, en este caso sería una barra 32 o una barra 33, perdón, 31, una barra bajista, una barra alcista que baja, que cierra por debajo del tercio medio. Ahí tenemos una señal de venta en el cierre, en el mínimo. Ahí ya se colocaría una señal de venta, una orden de venta. Y en este caso, el precio vuelve a caer, tiene una disminución del 8% en el volumen y cierra nuevamente en el rango operativo anterior. O sea, cierra en esta zona, no es que cierra por encima. Por eso los cierres siempre tienen mucha importancia. O sea, si cierra acá, si cierra en esta zona, es una cosa. Si cierra en esta zona, es otra cosa. Acá lo mismo, si cerrara acá con mucho volumen, probablemente el precio haría esto. Pero cierra dentro del rango operativo anterior, nos está marcando de que en esta zona ya está desapareciendo o que no hay oferta. Entonces vamos a colocar nuestra orden de compra pendiente y nuestro stop lo podemos colocar en esta zona. ¿Sí? Entonces, un 10% en la disminución con el volumen cuando el precio máximo mínimo es quebrado, pero nuevamente vuelve al rango operativo anterior, el precio se va a revertir. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que estudiarse las reglas o tenerlas ahí a mano en el monitor o en la pared. Se los copian, los pegan y después van viendo qué porcentaje de disminución se está generando en el mercado en ese lugar donde ustedes colocaron. Al hablar de volumen, ¿a qué se refieren? ¿A número de operaciones o a montos? Las barras de volumen lo que nos marcan no son las operaciones en sí, lo que nos marcan son las compras y ventas que hay en esa barra en particular. O sea, en cada barra de volumen hay compras y ventas. Hay unos que están comprando, otros que están vendiendo. Entonces, esas compras y ventas sumadas o restadas es lo que nos da el volumen. Es el volumen de operaciones totales que hay entre todos los compradores y los vendedores en esa barra que estamos estudiando. Vamos a seguir. Segundo, cuando se prueba un precio máximo o mínimo previo con una disminución en el volumen del 3% o menos, esto implica que el máximo o mínimo anterior será superado. O sea, si tengo en un lugar 100, me quiebra con 97, esto significa que esto va a continuar subiendo. No hay una disminución importante en el precio. Entonces acá tenemos trazamos nuestra resistencia en este caso. En este lugar hay un volumen de 500. Acá el precio cayó. Y aquí, cuando en esta zona, hay una disminución del 3%, 4,85.
Entonces, esto después se revierte acá en esta zona. Lo que voy a poner es una orden de compra pendiente. Cuando se activa, estaré yo con el mercado, con la tendencia del mercado. Nunca tenemos que apurarnos para ingresar a las operaciones. Por eso es bueno trabajar con órdenes pendientes. Porque yo acá, sí, está bien, es el menor al 3%, cumple la regla, compro. Y si estoy trabajando en una barra diaria es una cosa, si estoy trabajando en una barra de 15 minutos es otra, si estoy trabajando en una barra de un minuto es otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que los stops están en diferentes lugares. Entonces, si trabajo en un marco temporal muy chico, probablemente quede estopeado, queda fuera del mercado. ¿Cuántas veces nos habrá pasado? Y todavía me pasa también. Por más conocimiento que uno tenga, muchas veces el tema emocional es difícil manejarlo. Entonces, el precio cae, y ya estoy afuera del mercado, y después dio la vuelta y se va en la dirección correcta, ¿no? Entre comillas, correcta, en lo que yo estaba. Es decir, pero la pucha, yo estaba bien y me estopeó. ¿En dónde coloco el stop? No le coloco el stop. Nunca trabajen sin stop, por las dudas. Esto no es matemático. Esto es un estudio de Richard Wyckoff que ha hecho y que resulta, pero los stops siempre los tenemos que manejar. No, nunca sabemos lo que puede pasar. Para time frames menores, ¿crees que los cuadros de ticks son de ayuda para evaluar niveles específicos? Sí, los cuadros de ticks sí, puede ser con 144 ticks, con 200 ticks, depende de cada uno cómo se maneje, pero sí puede resultar. Siempre tiene que manejarlo de esa manera, o sea, trazar soportes y resistencias en los niveles, ya estemos trabajando con gráfico de ticks o con gráfico de 10 minutos o con gráfico de día, y después ir viendo qué volumen se va generando en esas zonas que hemos marcado. Y a partir de allí tomamos una decisión. Aquí también, en esta zona soporte, un volumen de 1200, el precio vuelve a caer, a subir, perdón, cae nuevamente, acá tiene 1188, una disminución del 1%, se revierte y después se quiebra. Entonces, disminución en el volumen del 3% menos en el máximo mínimo anterior significa que la continuación de la tendencia. ¿Ok? ¿Cómo se obtiene el número de operaciones o montos? Yo trabajo con MetaTrader y no lo he encontrado. Veamos. Bueno, ahora voy a mostrar otra cosa, después vamos a mostrar lo otro. Esto no es volumen, esto es acumulación de volumen. Esto es volumen acumulado de la tendencia, ¿no? ¿De qué significa este indicador? Bueno, el volumen está acá, miren. Fíjense acá donde yo voy a mostrar ahora, donde tengo la flecha, en esta zona. Bueno, fíjense por esta zona. Ahí. Bueno, ahora lo miramos. ¿Ven que dice B124? Ese es el volumen. Y el cierre y el mínimo, el máximo y la apertura. Open, high, low, close y volumen. ¿Ok? Siempre lo tienen allí. Cosa que en MetaTrader 5, por ejemplo, el volumen no figura. Y estos datos no los tiene. Entonces acá, siempre quieren ver una barra, ¿cuánto volumen tiene? Acá tiene 214, en esta acá tiene 231. ¿Sí? Bien, contestada la pregunta, vamos a continuar. Ahí está. Regla 3. Siempre se debe comparar la relación de volumen con el primer máximo o mínimo, incluso con el tercero y el cuarto. La relación de compra y venta se mantienen igual. No es importante la cifra del volumen en una prueba, en una nueva prueba de los máximos o mínimos previos, pero sí lo es el porcentaje de aumento o disminución en el volumen en relación a los máximos o mínimos previos. Estas relaciones de volumen indicarán si el mercado va a continuar la tendencia o se revertirá en estos niveles previos. ¿Qué es esto? A ver, ya veces parece trabalenguas, pero es algo sencillo. Bueno, acá tenemos un gráfico de precios, trazamos nosotros nuestra resistencia y acá vemos qué es lo que ocurre cuando va tocando en diferentes oportunidades esta resistencia. Recuerden que cuanto más veces toca una resistencia o un soporte y no es quebrado, ese soporte o resistencia se hace más fuerte, eso lo saben, ¿verdad? Entonces, en el primer toque tuvo 115, en el segundo tuvo 110, hay un 4,5% de contracción. En el tercero quebró y hubo 108, menor volumen todavía, una contracción del 6,5%. Y en el último hubo 105, una contracción del 9,5%, una disminución del 9,5%. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto?
nos está diciendo de que el precio va a volver al rango operativo anterior. Entonces la señal de venta por donde está por debajo de la barra que se encuentra debajo de esta resistencia. Así que vamos a estar esperando acá y esperaremos, seguramente esta barra de acá será algo así. O sea, habrá abierto por acá y pudo haber cerrado siempre debajo del tercio medio, ¿no? Pudo haber cerrado acá o pudo haber cerrado acá. O sea, acá, todo esto, toda esta caída me está marcando no demanda, o sea, no hay compradores del otro lado. Entonces la señal de compra la colocaremos debajo, perdón, de compra. La señal de venta la colocaremos debajo de este mínimo. ¿Ok? El típico engaño sin volumen, correcto. Acá seguramente muchas veces puede llegar a aparecer las barras fake, las barras que en mi oscilador del el IFM es una barra color azul, donde te quieren hacer creer de que el precio va a seguir subiendo. Lo que pasa es que el cierre te delata. O sea, una cosa es que si esto cierra acá, si esto cierra ahí arriba, es una cosa, pero si cierra abajo es otra. Entonces, en niveles de soporte, en este caso en este nivel de resistencia que se encuentra el precio, tenemos que mirar mucho el cierre. Después comparamos volumen. Muchas veces esta cuentita yo no la estoy haciendo. Esto simplemente para esta charla, para este webinar. Y después ahora vamos a ver en el DAX, estuve colocando en soporte y resistencia específico, estuve colocando los volúmenes para ir comprobando todo esto que estamos hablando, ¿no? Y sí, resulta. Pero muchas veces no compruebo yo el volumen, simplemente veo en la resistencia es cómo cierra y ahí tomo la decisión de entrar al mercado, en este caso en corto. Y si cierra por encima, esperaremos la otra barra y después entro en largo. Siempre tenemos que confirmar antes de ingresar a la operación. Acá me dice, este cuadro no es contradictorio con el cuadro anterior. En el anterior me parece que mostraba alzas a menor volumen. A ver, veamos. Nos podemos fijar, no hay problema. Así como corro esto. Espera un segundito. No, acá tenemos un 3% de disminución en el volumen. ¿Sí? Si hay, por eso tenés que fijarte, el 3% de disminución en el volumen acá es con un volumen, una disminución en el volumen mayor al 10%. ¿Sí? No es el 3, esto es justamente el 3%. En el otro es con el 10% o más. ¿Sí? No es contradictorio. No, igual lo estuve testeando antes de hablar con ustedes. Acá tenemos, dice, comparación de varios máximos. Es mayor al 3%, pero es menor al 10%. No hay compradores en esta zona de arriba. Entonces hace que el precio caiga. ¿Sí? Sigamos. Otra vez sopa. Vamos atrás. Bueno, acá comparación de varios mínimos. Entonces, 115, el mismo ejemplo. Primero el volumen 115, segundo toque 110, 108, 105, o sea, cierra con menos volumen, hace un quiebre mucho mayor de este soporte y es menor al 10%, mayor al 3, pero menor al 10. Acá en esta zona tampoco no hay vendedores. Y aquí que vamos a estar buscando. Buscaremos mi barra bajista que cierre por encima del tercio medio. Buscaré algo así. ¿Sí? Una cosa es si me cierra acá y otra cosa es si me cierra en esta zona. El cierre delata lo que están haciendo las manos fuertes en el mercado. Simplemente tenemos que tomarnos el trabajo de trazar soportes y resistencias y a partir de ahí ir testeando qué es lo que pasa en cada zona. Y no sería lo mismo agarrar y directamente entro en esta zona, pongo una orden pendiente y agarro todo este movimiento. Sí, por supuesto, se puede hacer, no hay ningún problema. Simplemente lo que estamos tratando de hacer acá con estos testeos es entrar a una operación el 90% seguros. Acá puede subir o puede bajar, o sea, cuando voy testeando, lo que estoy asegurándome es que la operación en la cual voy a ingresar sea prácticamente 100% efectiva. 100% efectivo acá no existe, pero cuando ya tenemos este tipo de conocimiento y el volumen no lo maneja casi nadie. Inclusive en la teoría de Elliot afirma que el volumen no es importante, sino que es importante los patrones de la masa, lo que genera la masa por la ambición o por el miedo. Y no, pero el volumen tiene que ver, porque te ayuda a ver qué es lo que realmente está pasando en el mercado.
Elliott serán grandes, pero hay muchos que estamos en desacuerdo con esto, ¿no? Pero es importante ir viendo alternativas. Por supuesto que lo de Elliott sirve, por eso yo lo hago y tradeo con Elliott, pero obviamente que este tipo de información en soportes y resistencias nos ayudan a decir, más allá del patrón, si hay muchas posibilidades de que la onda 3 se desarrolle o si esa onda 1 o la 2 que se está desarrollando todavía va a seguir dando vueltas y lateralizando el mercado. Es para eso que nos sirve este tipo de metodología. Sigamos. La 4. Cuando los mercados rompen a nuevos máximos o nuevos mínimos en volumen casi igual o aumentado levemente, y luego se revierte nuevamente en el rango de cotización, el último máximo o mínimo va a ser testeado posiblemente para crear el siguiente máximo o mínimo. Ahora lo vamos a ver. Pero ¿cómo saber si el último máximo o mínimo se va a poner a prueba y luego se va a revertir o va a continuar con la tendencia? Y la respuesta justamente en donde está, en el volumen. Si el volumen es menor al 10% en el testeo, a continuación se espera una reversión. Si el volumen es menor al 3% en el testeo, esperaremos la continuación de la tendencia. Veamos acá. Entonces, tenemos un volumen casi igual, acá tiene 250, acá 249. En este lugar se genera una nueva reversión dentro del rango operativo. Entonces acá cuando vuelva a probar esto, si fue menor al 3%, seguramente esto continúa subiendo. Y si no, va a hacer el test nuevamente para ver qué es lo que pasa, para buscar si en esta zona sigue habiendo oferta. Y acá lo que ocurre en una tendencia a la baja, lo mismo, 250, 249, casi igual. Nueva reversión dentro del rango operativo. Y cuando vuelve a tocar esto, si es menor al 3%, probablemente esto continúe con la tendencia, y si no, va a ser nuevamente un test para buscar si hay compradores en esta zona de aquí arriba. Acá hay otra pregunta. Hay ciertos mercados en los que el dato de volumen no es fiable, por ejemplo en currencies, en las monedas. Funciona igual, funciona. Yo lo compruebo todos los días. Una de las cosas que dicen es que en el mercado de Forex no se puede tener confianza en el volumen porque eso depende de cada broker y que no hay, digamos, vamos a ver algo de Forex acá, y que esto depende específicamente del broker o del nivel de operaciones que se realizan en el broker. Está bien, eso tienen razón, no es no tiene una central como los minis Standard & Poor's en Chicago, ¿no? Que los están controlando, que hay un mercado, digamos, centralizado. Pero veamos acá, vamos a sacar estos indicadores. No. ¿Dónde sacar? Bien, veamos. Vamos a poner el IFM. Bueno, yo acá tengo el IFM. O sea, en estos puntitos azules, verdes que ustedes ven, son barras squad o barra green. Ya los tengo identificados para que no me ocupen espacio aquí abajo. Pero vamos a colocar la común. Esta barra de acá, que es una barra fake, una barra azul. Bueno, acá arriba está diferente, ¿no? Porque acá arriba las azules son las squad. Pero bueno, vamos a mirar la de abajo. Esta barra acá, que es fake, me está mostrando de que el precio va a continuar hasta abajo. O sea, supuestamente, fíjense, esto no es volumen, esto es rango de precio. O sea, hay un rango de precio muy elevado, pero con poco volumen. ¿Qué quiere decir? Que la tendencia va a ir en la otra dirección, por lo menos en ese momento. La tendencia va en la otra dirección. Esta barra lo que nos quiere hacer creer es que en este momento va a continuar bajando el mercado. Coloco una orden pendiente y me estopeo en esta zona, ¿sí? Una orden pendiente, perdón, una orden de mercado, y acá ya me estopeo. Estamos siguiendo un gráfico de 5 minutos. Esto funciona en cualquier marco de tiempo. Fíjense, las barras amarillas son squat, que acá arriba son azules. Acá lo que me está diciendo las barras squat es que son barras de poco rango, comparada con las barras anteriores, pero que tienen mucho volumen. ¿Y a qué se debe justamente este volumen? Se debe que en esta zona hay muchas compras y ventas al mismo tiempo. O sea, están acumulando y hay otros que están distribuyendo. Los que están vendiendo en esta zona son los manos débiles, somos nosotros los que no tenemos un dineral. Y entonces
los otros empiezan a subir el precio. O sea, todas estas barritas azules me está diciendo que en esta zona es muy probable que el precio dé la vuelta. Por eso tenemos las órdenes pendientes y los fractales. Eh, Algunos seguramente preguntará, ¿y cómo coloco yo los soportes y las resistencias? Bueno, los fractales son justamente lugares de soporte y resistencia. Los que utilizan el BCA esperan una barra muy grande, ya sea de compra o de venta. Vamos a poner en este caso que tengan un ultra volumen, un volumen muy alto, que eso se maneja acá. Vamos a colocarle el BCA acá también para que vean de qué estoy hablando. Bueno, esta es la barra de volumen, que es lo mismo. Vamos a ver, fíjense acá, le voy a poner la barra de volumen acá también. Y fíjense, es lo mismo. ¿Ven que es exactamente el mismo dibujo? Sí. Nada más que acá tienen los diferentes clímax de compra o de venta. No, ya lo vamos a sacar. Esto también lo sacamos. Los diferentes climas. Clima alcista, cuando está neutral la barra, cuando el clima es bajista, cuando hay barras alcista, cuando el clima es bajista y cuando el clima está agitado. Entonces, una barra de estas muy grandes que se necesita para hacer este testeo es esta, por ejemplo, para esta barra de acá, en donde cuando se marca la resistencia, se marca donde cerró y se marca el máximo. Entonces, en esos niveles vamos a ver cómo reacciona el mercado cuando llega ahí. Y a partir de ahí vamos a tomar una decisión. Sí, fíjense cómo se respetan, ¿no?, estas barras de mucho volumen. Otra metodología dice que cuando tengamos ahí, el precio puede llegar por lo menos hasta la mitad de esta barra. Y ahí tenemos que poner el stop. Bueno, pero esa es otra teoría. Pero en estas barras de rango muy amplio y con mucho volumen, ahí se coloca el soporte, el soporte de la resistencia, en este caso el soporte, y después se verifica en estos lugares con cuánto volumen está llegando en esa barra. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con esto. Bueno, acá hay otra pregunta. Bueno, lo importante entonces no es el dato de volumen, sino el comparativo con la vela del periodo anterior. Sí, pero estamos comparando volumen. El volumen que vemos en nuestra plataforma es el de nuestro broker. Sí, correcto. Pero sirve igualmente para operar. De hecho, se opera de esta manera. Bueno, quinta regla. Los mercados que rompen a nuevos máximos o mínimos, como una disminución al 10% o más en el volumen y luego cierra fuera del rango operativo, implica una falsa ruptura y la voluntad del mercado de volver al rango precedente. Entonces, falso quiebre, lo que vimos primero de todo, un volumen contraído en un 10% o más puede ser, 200 acá 180, 200 acá 100, esto va a caer, nuevamente va a caer. Y acá lo mismo, 200, 180, una tendencia bajista, esto es un falso quiebre con un volumen contraído de un 10%, esto va a dar la vuelta y va a continuar subiendo. Reglas de trading. Sexto, los gaps. Los gaps en máximos y mínimos actúan y funcionan de la misma forma como en los máximos y mínimos en la zona de soporte y resistencia. La misma relación de porcentaje en el volumen funciona con los gaps como en el retesteo de los máximos y mínimos previos. Bueno, acá hay otra pregunta. Una consulta. Se dice que el mercado de divisas es de suma cero, es decir, las pérdidas de unos son las ganancias de otros operadores. En este sentido, en el dólar yen, quien está perdiendo, en este caso, Banco de Japón, gracias. Yo análisis fundamental realmente no manejo, lo que sí sé es que se ha depreciado muchísimo el dólar yen y los que están alcistas están súper contentos. ¿Cuánto ha subido? Más de 1000 pips en estos últimos meses, muchísimo. Cuando el 11 de marzo del 2011 estaba el precio más o menos en 76, 77 dólares, hoy está en ciento y pico, 115, 116. Entonces, lo importante acá es ir viendo estas zonas y de acuerdo al análisis que nosotros estamos realizando,
colocar nuestras operaciones. Después, quién gana o quién pierde, mientras gane yo, eso realmente no me interesa. Veamos el tema de los gaps. Acá tenemos, venía una tendencia, bajistas, al otro día abre con gap. Esto funciona todos los días con el DAX. Con el DAX o con el DAX es seguro que siempre se abre con un gap. Muy raro de que abra en el mismo nivel que cerró el día anterior. Y los minis también tienen gaps. No se ve tanto en las divisas. En las divisas se ve los fines de semana cuando abren el mercado. Pero en general, los días de semana es muy raro que haya algún gap. Quizás con alguna noticia muy importante, pero no se da tanto. Si en estos lugares, o sea, el volumen, cuando después se llega nuevamente a testear en la zona del gap y tiene una contracción del 10% en el volumen, es lo más probable que esto continúe, es lo mismo, ¿no? Es la disminución del 10% que después esto continúa cayendo, continúa con la tendencia. Muchas veces este gap se puede cubrir o no, o sea, tenemos un gap de continuación de tendencia o un gap de reversión. Y lo mismo que ocurre con un gap alcista, en donde acá tenemos un volumen de 100 cuando abre al otro día o cuando se produzca este gap. Luego aquí en esta zona tiene una disminución del volumen del 10%, y esto lo que nos indica es que el precio va a volver a la tendencia anterior. Bueno, acá lo que tenemos, esto es de Microsoft, que lo estuve testeando yo en el día de ayer. Acá tenía un volumen de 129, esta barra alcista. Esta barra tiene 179, abrió con mucho mayor volumen. Y acá cuando testea, esta de aquí, tiene 137, tiene una disminución del 30%, de 179 a 137 hay un 30% aproximadamente. Y se cumple lo que decía la regla, ¿no? Que el precio iba a continuar subiendo. Acá también tiene 107 contra 137. Acá no puse el porcentaje, pero lo hacemos rapidito. 137 dividido 107. Tenemos un 28% de disminución. Entonces el precio nuevamente da la vuelta. Funcionó, digamos, esta regla de Wyckoff. Si el mercado no puede quebrar un máximo anterior con igual o mayor volumen, este se revertirá y tratará de quebrar el mínimo anterior con igual o mayor volumen. Lo contrario también se aplica a los mínimos. Bueno, esto es la fase de mercado. Lo que voy a ver ahora es aplicando las reglas. Y vamos a ver lo que les comentaba del DAX. Vamos a hacer algunas, bueno, las cuentas ya las hice. Acá. Bueno, este es en el DAX diario. Esto lo hice anoche, entonces tracé esta línea que es la resistencia y yo quiero ver qué es lo que pasa cuando llegue a este nivel. Por el momento estamos en 21.556 de volumen. Esto va a cerrar, acá son las 2 de la tarde, van a ser. Cierra a las 6, cierra en 4 horas. Vamos a ver en el cierre con cuánto llega. Pero analicemos de a poquito acá. A ver, saquemos esto. Bueno, esta barra tenía 37.541 de volumen. Fíjense acá, 40. En esta zona de acá está el volumen. Empezó a subir. Lo marqué porque acá hay un soporte, ¿no? Acá hay un fractal. Acá hay otro fractal. Acá hay un fractal. Acá hay otro. Bueno, entonces después empecé a comparar. Veamos. En este máximo que se produjo aquí, el volumen fue de 27.097. Y en este que se produjo acá, en el anterior, era de 29.874. O sea, hubo una disminución del 10,24% entre estas dos barras. ¿Qué dice la ley? La regla es que si es igual o mayor al 10%, el precio se revierte. Perfecto, ¿sí? Se revirtió. El gráfico diario, estos son 88 puntos. Igual no es mucho para un gráfico diario. Después vuelve a testear esta zona. Fíjense que rompe con un máximo, o sea, rompió con un falso quiebre, porque con poco volumen, fíjense que es 25.505 contra 29 de esta y 27 de esta. Entonces, y lo que yo les comentaba, cómo la barra alcista se transformó en una barra bajista, o sea, abrió por acá y después cerró, o sea, acá apareció
lo que son los vendedores. Acá apareció la oferta. Esta zona de acá ya no hay más compradores aquí. Entonces, con respecto 27 dividido 25.505 tenemos un 6,24% de contracción en el volumen. Acá tenemos, si comparamos los 29.000, estos contra los 25.000, es el 17,12%. Entonces dice que allí se va a revertir. Y fíjense, esta sí que fue una muy buena operación, porque acá se coloca por debajo de este mínimo. Y en lo que es nuestro sistema de mercado no lineal, en esta zona está el precio, el momento está encima de cero, es una barra divergente. Nosotros acá colocaríamos nuestra entrada en corto. Fue una muy buena operación y simplemente siguiendo el dato de volumen. Bueno, acá igualmente yo no necesito estar mirando el oscilador de momento, porque yo sé que cuando la roja cruza la azul, el momento está por encima de cero. Entonces no hace falta que esté mirando. Pero vamos a ver si es cierto. Hay una pregunta que ahora vamos a leer. Bueno, fíjense, en esta zona, ¿no? Cuando la roja cruza el azul, esto está por encima de cero. Aparte te das cuenta por el precio. Acá también, en esta zona de acá, el precio cruza, ya está por debajo de cero, entonces no hace falta. Haría falta si yo quiero estar viendo para cómo piramidar con el oscilador, pero si no, no haría falta. Veamos las preguntas. ¿El soporte siempre es el máximo y el cierre de la barra soporte mínimo y cierre? El soporte siempre es el máximo y el cierre de la barra soporte mínimo y cierre. No entendí la pregunta. Saludos desde la plataforma, obtuviste los datos del volumen, gracias. Bueno, acá, entonces veamos acá lo que ocurre cuando llega a estas zonas de acá. Bueno, acá tenemos un volumen que se formó en este fractal, en este soporte. De acuerdo a lo que vimos, tenemos que tirar las líneas, o lo tiro en el fractal o lo coloco ahí en el cierre. Entonces acá tengo 25.992 de volumen. ¿Qué pasa con esta barra de acá? Tengo 27.938. Acá no voy a estar sacando porcentaje. Acá ya me doy cuenta de que el volumen es mayor. Esto es una barra green, eso es una barra con mucho volumen. Y otra forma de piramidar es colocar órdenes pendientes por debajo de estas barras green. Entonces, se coloca la orden acá, se activa, el stop debería estar en esta zona, el fractal, y esto continúa cayendo. Vamos a ver otra zona acá, la 22.812. Vamos a ver esta barra, fue 30.661. O sea, acá lo que nos está mostrando es que la tendencia es bajista y hay acompañamiento por parte de las manos fuertes. O sea, están acompañando este movimiento, esta caída, lo están acompañando con mucho volumen. Entonces, por eso estoy comparando barras anteriores de fractales o de la zona donde se está testeando. Y cuando se testea con volumen, después acá, esta barra, lo que nos va marcando, fíjense de que acá tenemos una barra bajista con mucho volumen, que es superior a esta, ¿sí? Y la próxima barra es una barra alcista con poco volumen. Esta tiene poco volumen. Entonces lo que me está diciendo es la tendencia, acuérdense, cuando es bajista tiene que haber mucho volumen en la bajada y poco en la subida. Entonces esta ya me está confirmando que la caída va a ser importante. Entonces acá no me tocó todavía la orden, me la toca recién en esta de acá. Y esto continúa cayendo. Fijemos nosotros, 29.125 y veamos acá, es la 33.987. 986. Bueno, esta 33.986 es mayor al volumen este. Y la próxima, 37.541. Con esta de acá, 47.915. 13. Bueno, entonces, cada vez que el volumen, cada vez que la barra es bajista, tiene mayor volumen que la anterior en esa zona. Entonces lo que me está diciendo es que esto va a continuar cayendo. Y fíjense en la última, esta de acá, era una barra bajista que cierra por encima del tercio medio. Entonces esto significa que probablemente cambie la tendencia. Acá, yo en el oscilador de momento va a estar debajo de cero, seguramente no sé si será una barra roja o una barra verde, pero si es una barra verde, acá tengo una barra divergente. Y directamente acá iría la orden pendiente. Vamos a probar de nuevo. O sea, todo ayuda, se complementa, no hace falta que nos manejemos solamente con esto. Si manejamos nuestro sistema es un complemento bastante interesante de lo que podemos hacer con él. Y podemos tener, bueno, esta es una barra divergente, tenemos el momento por debajo de cero, pero con una barra que cierra por encima del tercio medio. Entonces esta es una entrada con una barra divergente
Y también me lo confirma el volumen, ¿no? Que es 60 y pico de mil era acá. 61.475. Bueno, dudas, consultas, preguntas, porque ya vamos finalizando, me extendí más de lo que quería, pero bueno, esto da para mucho, esto podemos tener un curso de 20 horas y no lo terminamos de sacar, pero básicamente manejándonos de esta manera y con, así como yo lo hice acá, nos va a servir tanto en gráficos de 5 minutos, gráficos de 15, hay que tomarse el trabajo de ir midiendo cuánto mide acá y qué volumen hay y poner esto y después ir mirando qué es lo que pasa cuando llega a esas zonas. Fíjense que yo acá no tracé ni soportes ni nada, porque bueno, esta era para mostrarles ahora, para que no haya tanto lío. Pero bueno, ¿qué estoy esperando yo en esta zona? Y estoy esperando el cierre del día de hoy. Acá el volumen es bajo comparado con lo anterior, hay 21.600 y pico contra los 29.000 que había en esta zona. Probablemente esto llega acá y mañana empieza a caer. Pero hay que esperar el cierre del día de hoy, por eso el tema de la paciencia. Ya está cerquita de los 9.800 a 100 puntos, 100 y pico. Si no llega hoy, llegará mañana, pero cuando llega ahí, uno tiene que tomar la determinación de qué es lo que va a hacer. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les sirva esto, que lo apliquen, tengan paciencia, tengan una planificación con las operaciones que tienen que realizar, marquen los soportes, marquen las resistencias y vayan midiendo qué porcentaje de disminución hay en esas zonas importantes y a partir de ahí tomen una decisión para comprar o para vender. Bueno, esto va a estar subido en YouTube en el día de hoy en FX Street. Ahora cuando se los pase por el Dropbox ya también lo van a tener allí. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero verlos la próxima, en el próximo webinar. Y vamos a ver si seguimos hablando de este tema, pero lo quiero profundizar un poquitito más porque por ahí quedan muchas dudas. Pero fíjense que no es tan complicado. Simplemente tienen que ponerse las reglas, la colocan ahí arriba del monitor y se van fijando qué es lo que va pasando y van midiendo y con la calculadora, así, calculadora como hice yo recién, sacan los porcentajes de disminución que hay en el volumen comparado con el lugar anterior y de ahí en más van viendo qué es lo que van haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima charla. Hasta luego.